Extraterrestres, una revelación sin tiempo. Bienvenidos. Ante la abrumadora cantidad de observaciones OVNI alrededor de todo nuestro planeta, nosotros, las personas libres de pensamiento y libres de prejuicios, nos hacemos una gran pregunta. ¿Por qué aún las grandes potencias de nuestro planeta siguen ocultando este tema? Más de 7,000 fotografías de estos objetos son capturadas en diferentes lugares del planeta cada año, así como aproximadamente 1,200 videos en diferentes formatos son también analizados cada año. Estas evidencias, sumadas a los documentos oficiales que ya se han revelado en diferentes países hace varios años, nos han enfrentado con la más vulgar patraña de encubrimiento de la existencia de vida extraterrestre. Realmente he venido investigando este proceso de manipulación dirigida tan solo en los últimos 9 años. Observaciones que para el común de la gente pueden parecer fantásticas. Sin embargo, hoy son los propios norteamericanos que están dedicados a la investigación analítica y profunda de este tema, los que están demostrando documentadamente las intenciones de su gobierno. El choque de una nave extraterrestre cerca de Roswell, en Nuevo México, en 1947, se ha convertido ya en la piedra angular de los fenómenos modernos. Esta evidencia ha sido tan ocultada durante años de especulación que ahora ya ha sido aceptada como un hecho. Ahora, ciertos documentos que surgieron hace más de una década han llevado a algunos expertos a afirmar no solo que extraterrestres visitaron nuestro planeta, sino que el gobierno de los Estados Unidos siempre lo supo. Si uno acepta por un momento que hemos sido visitados, que un extraterrestre estuvo aquí, que se encontraron cuerpos, que se convirtieron en un grupo controlado, que estuvo bajo examinación, uno podría determinar qué significó esto y qué tanto podríamos ser personas vulnerables. El investigador de ovnis Jaime Chandera afirma que una gran prueba existe en documentos que en diciembre de 1984 le envió en forma de película un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Norteamérica. La película contiene imágenes asombrosas. Varias páginas de un documento informativo de 1952 dirigido al presidente electo Dwight D. Eisenhower. El memo describe a un equipo de personas del gobierno trabajando en el choque de Roswell, un secreto llamado Majestic 12 o MJ-12. Este documento le informa a Eisenhower sobre el descubrimiento de cuerpos de extraterrestres cerca de Roswell, revelaciones explosivas enviadas a Chandera por una fuente militar. Era interesante para mí porque fue algo análogo a Watergate, en el sentido de que había alguien que quería compartir información y finalmente así conocimos los documentos MJ-12. Durante un año le siguieron llegando documentos a Chandera. Él sospecha que los recibió porque era conocido en la comunidad intelectual como un justo e imparcial investigador de estos fenómenos. Soy escéptico. Uno debe ser escéptico, no se puede creer y ya. Esto no es un sistema de credos, no tiene que ver nada con la fe, no es una religión, no estamos tratando con eso. Si esto existe, entonces hay formas de probarlo, y de eso se trata el juego. El físico Bruce Maccabee cree que los documentos MJ-12 son significativos, pero quiere más evidencias. Uno podría ver muchas cosas y siempre habrá un experto que lo explique. Aun si fuera un fraude, habría explicación. Si los MJ-12 son reales, su problema principal es mantener el rastro para poder estudiarlos y aprender de ellos y probar su existencia. Pero ¿dónde está la prueba absoluta de esto? Los cuerpos y su tecnología no pudieron ser duplicados en la Tierra, así que eso probaría que son absolutamente verdaderos. El gobierno es un dragón de muchas cabezas y sus secciones cambian cada 4 años. Así que este cambio es continuo. Sillas musicales. Así que si un grupo va a controlar esta información de algún modo, tiene que ser el mismo grupo el que lo haga constantemente. Con este tipo de control, sin embargo, puede surgir un peligro. ¿Qué pasa con los que vigilan a este grupo? Olvidemos las motivaciones de los extraterrestres. ¿Cuáles son las motivaciones de los que controlan la información?
El veterano investigador Stanton Friedman afirma que los MJ-12 se han mantenido en silencio debido a la tecnología extraterrestre para proteger la seguridad nacional, pues una intensa guerra fría le siguió a la Segunda Guerra Mundial. Hubo una verdadera creencia en Washington de que cuando Stalin estuviera listo, él atacaría. Había una conciencia general de que al final libraríamos una batalla contra la Unión Soviética. Y así cualquier ventaja en la tecnología que pudiéramos tener valdría la pena. Así que esa información no podía revelársele a cualquiera. En su libro de investigación sobre los documentos Majestic, Friedman verificó meticulosamente cada detalle del documento de Eisenhower, investigó a cada miembro del grupo y descubrió que eran las mentes militares más brillantes del momento, incluyendo al secretario de Defensa James Forsyth, oficiales del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los primeros 4 directores de la CIA. Solo un nombre de la lista no parecía encajar. Un miembro de los MJ-12, el Dr. Donald Menzel, era astrónomo en Harvard y un ávido fenomenólogo. Menzel, desde su posición en Harvard, estaba en una posición perfecta para actuar como astrónomo y decirle al mundo que todo esto era una tontería, que nada encajaba, que no era real, que tendríamos explicaciones para todo, pero que nada era real. Yo encontré que sus explicaciones eran incorrectas cuando uno las analizaba con cuidado. A decir verdad, uno tiene la impresión de que era un científico de alto nivel tratando el tema de modo poco científico. Tratando de hacerle creer al público que decía cosas interesantes, aunque no tuvieran sentido. Uno se pregunta por qué mentía, por qué hacía eso y los demás no lo defendían diciendo, él no hizo eso. Pero claro que lo hizo. Él sabía lo que estaban haciendo los otros y ninguno de ellos se lo diría a sus esposas o a nadie más, porque era muy importante para el país. Junto con el documento de Eisenhower, Shandera y Friedman encontraron referencias críticas del MJ-12 en documentos gubernamentales no clasificados, pero ninguna referencia probaba la autenticidad de los MJ-12. Otras películas fueron enviadas al ufólogo Don Verbelan en 1994. En ellas había un manual sobre un campo militar con fecha 1954. Era un manual de instrucciones para aleccionar a los equipos que estuvieron en el suceso del choque de la nave espacial, y en el cual se habían encontrado cuerpos, cómo levantarlos, qué clase de cajas usar, a dónde enviar las piezas, qué tipo de versión dar. Y una cosa importante era que no tendrían todas las piezas del manual hasta que un suceso de esta naturaleza ocurriera de nuevo, lo que nos hace preguntar, ¿cuántas naves más chocaron en la Tierra? ¿Cuántos cuerpos fueron recogidos? Para verificar el manual, Friedman notificó a un ex colega, el científico Dr. Robert Wood, para saber si Wood, un experto en detectar documentos apócrifos, podría darle autenticidad al manual. De esta manera, Friedman creía que podría probar la conspiración de su gobierno contra los extraterrestres. Mi primera reacción cuando los vi fue, si esto es genuino, es dinamita pura. El Dr. Wood fue muy escrupuloso al revisar las páginas del documento comparándolo con un auténtico manual de campo militar del mismo periodo. El tamaño de ambos manuales era idéntico conforme a los manuales militares gubernamentales de la época, y el Dr. Wood examinó este sello, el cual otros expertos exponen como prueba de que el manual podría no ser auténtico. Si miran el frente de este documento, abajo hay un logo que dice Departamento de Guerra. Y el Departamento de Guerra fue eliminado al final de la Segunda Guerra Mundial. Así que uno esperaría que hubieran dejado de usar el logo. El ejército en sus manuales de campo continuó usando el logo del Departamento de Guerra hasta 1960 y tenemos copias exactas de esos manuales. Esos documentos son genuinos, no se necesita nada más. Y Friedman dice, no somos los únicos que sufriremos de las continuas reservas. Creo que una de las razones por las cuales vinieron es para asegurarse de que nosotros nos saldríamos. Quizá para recibir nuestra amistad y no la hostilidad de otros lugares. Esta es una sociedad primitiva cuya mayor actividad es el bienestar tribal. Así que no creo que podamos esperar que los extraterrestres nos traten como iguales, no lo somos. No nos hemos ganado un lugar en la mesa redonda de la galaxia. Stanton Friedman y Jaime Shandera afirman que la clandestinidad de los 12 Majestic aún existen. Shandera nos confirmó que la Fuerza Aérea de Norteamérica muy pronto dará a conocer los documentos MJ-12, los mismos que cambiarán la forma que tiene el mundo de ver los fenómenos extraterrestres. Una de las posturas que debe ser tomada en cuenta debido a la gran cantidad de personas sobre las que tiene influencia es sin lugar a dudas la Iglesia Católica.
la misma que ha cambiado radicalmente su postura a favor de la investigación de la vida en el espacio exterior. Y es que si el telescopio puso a Galileo Galilei en grandes dificultades frente a los católicos en el siglo XVII, hoy ya estos se dieron cuenta de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Pero ahora, en una de esas grandes ironías de la historia, es la Iglesia Católica precisamente la que se asoma al cosmos. Pues enclavados en las alturas del desierto de Arizona, sacerdotes jesuitas sondean los grandes misterios del universo, escudriñan los cielos nocturnos y mantienen informado al Papa de todo lo que ven. Eso ha contribuido a liberar las mentes de varios teólogos que aún no salen de su asombro. Esta región fue tierra sagrada para los indígenas apaches que venían aquí para estudiar los misterios del cielo. Claro que ellos no lo sabían, pero este es el punto mejor ubicado para la astronomía óptica en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Es también el lugar donde se vinculan religión y ciencia. El padre Boyle y sus colegas jesuitas hacen un peregrinaje hacia este punto y cuando miran al cielo tienen estrellas en los ojos. El padre Boyle es uno de los 6 astrónomos empleados por el Vaticano para estudiar el cosmos. Su herramienta es el telescopio de tecnología avanzada del Vaticano de $3 millones, un telescopio óptico que les permite escudriñar el espacio lejano para conocer el origen del universo. El Observatorio del Vaticano tiene origen en 1582, cuando el Papa Gregorio III invitó a los astrónomos jesuitas a calcular un nuevo calendario. Científicamente, sus estudios son iguales a los de otros astrónomos, pero ¿cómo se adapta eso a las enseñanzas tradicionales de la Biblia y a su creencia en Dios? Hace crecer mi admiración por la naturaleza y el universo, el poder saber que Dios es el creador de esta maravillosa creación. Para estos astrónomos católicos, la distinción es clara, pues la ciencia nunca podrá probar ni refutar la existencia de Dios. La ciencia aplica el entendimiento al mundo mensurable. Es un aspecto de la realidad, pero la ciencia deja fuera los significados y los valores, lo que hay atrás de todo y hacia dónde vamos, si es importante o no, y la religión, la fe, atiende esos aspectos. Más que en religión, aquí se concentra la atención en la ciencia de la astronomía, pero su trabajo es también servir como consejeros científicos del Papa y mantener al Vaticano en contacto con la comunidad científica. Los astrónomos de todo el mundo están interesados en su trabajo, pues su telescopio es uno de los más avanzados de su clase. Su característica principal es el espejo. Este no es el más grande, pero sí tiene la superficie más exacta que cualquier otro espejo fabricado para la astronomía basada en tierra. Es tan poderoso que puede enfocar claramente un objeto del tamaño de un campo de fútbol sobre la superficie de la Luna. Su diámetro de 1.8 metros les permite a los astrónomos obtener imágenes de alta resolución muy detalladas. Para exposiciones de unos 5 minutos, el telescopio requiere de un control muy preciso mientras rastrea objetos celestes a lo largo del cielo. En su oficina de la Universidad de Arizona, el sacerdote Boyle analiza la información que obtiene en la montaña. Esta es una fotografía que tomó de la nebulosa del Cangrejo, los espectaculares restos de una supernova. Otro miembro de su galería cósmica, el recibo globular M3, a 40.000 años luz de la Tierra, es hogar de algunas de las estrellas más antiguas del universo. Para los astrónomos del Vaticano, las observaciones diarias de cosas como estas los acerca más a Dios. Ciertamente, es una fuente constante de asombro y maravilla. Y es una fuente constante de darse cuenta de que Dios es mucho más grande que todo lo que podamos imaginar.